En el libro de Santiago, capítulo 3, la semana pasada vimos los primeros 12 versos, hoy vamos a ver los otros versos que restan. Y titulamos ya desde la semana pasada, una lengua controlada por Dios, fue lo que decíamos, platicábamos la semana pasada, una lengua controlada por Dios. Y decíamos la semana pasada que menciona el escritor allí en los primeros 4 versos que a veces queremos ser maestros, queremos enseñar, queremos estar al frente de algo, pero dice, tengan cuidado porque mientras más se habla, más podemos equivocarnos. Dice, todos nos equivocamos y eso lo trasladamos no solamente al liderazgo de una clase, de una plática, sino también de la casa o el liderazgo que tenemos todos al estar ejerciendo sin duda alguna autoridad o en algún lado en las pláticas cotidianas de la familia, de los amigos, de la iglesia, el hecho de poder controlar la lengua. Ya decíamos la semana pasada y el escritor lo comentaba aquí, que si controláramos la lengua seríamos capaces de controlar todo el cuerpo, y yo comentaba que controlar el cuerpo no se refiere a que no hagas las cosas generalmente, sino que las hagas cuando sea el momento. Ese es el control. Ponía hace rato un ejemplo en el primer culto cuando la mayoría no hemos desayunado, pues decía, controlar el cuerpo es, tienes hambre ahorita, pero no te vas a salir ahorita a medio culto, te vas a la esquina a los tacos o a la barbacoa, ¿verdad? Ya comí, eso que ya comí, ¿verdad? Si no te controlas, dices, me espero a que acabe el culto, lo que sea, y como. Eso es controlar tu cuerpo. La necesidad está ahí de comer, pero la dejas en el momento correcto. Y dice, debemos controlar nuestra lengua. Dice, como un pequeño freno controla a un animal, o un pequeño timón controla un barco, o ahora los aviones, no es tremendos, los de los Emiratos, son unos aviones de 2 pisos, de a cuadra, mano, ¿verdad? Piloteados por un volantito chiquito, ¿no? Es lo que dice ahí, pero dice la lengua no se puede domar, decíamos la semana pasada. Bueno, una lengua controlada por Dios no será encendida por el infierno. ¿Por qué? Porque cuando no la controla Dios, la controla el diablo. Y una llama, dice, es como una llama, puede mediante mentiras, chismes, palabras acaloradas, incendiar por completo una familia. ¿Cuántos chismes? ¿Cuántas, por ejemplo, las rivalidades que se dan entre familia por generaciones, ¿no? Porque mataron al papá, ofendieron a no sé quién y se la van pasando los hijos, y ahí se va la generación, las venganzas familiares por un chisme o por una situación que no se perdonó o por algo que surge. Un vecindario, una iglesia puede ser encendida por el infierno. Les comentábamos cómo en esta iglesia tuvimos problemas muy serios, muy fuertes de división por chismes. Entonces platicábamos la semana pasada eso. ¿Saben qué? No queremos chismes. Si usted es muy dado al chisme, o contrólese o búsquese otra iglesia donde sí haya chismes, ¿verdad? O sí le permitan chismes. Pero mejor contrólese, ¿qué le parece? ¿Verdad? Y avanza, porque si se va a otro lado donde hay chismes, pues no va a avanzar. La cosa es crecer. La cosa es, ¿qué cosa? Pues madurar, ese es el punto. Crecer, madurar y evitarnos situaciones en las cuales pueda haber problemas, porque de la abundancia del corazón, cuando nosotros hablamos de lo que hay en el corazón, pues sin duda puede ser, en este caso, chismes, porque una lengua no debe tener precisamente un doble lenguaje. No debe haber un doble lenguaje, una lengua controlada por Dios, que de un lado usted bendiga a Dios y del otro lado usted maldiga ¿a quién? Ahí dice, al prójimo. El prójimo es la esposa, el esposo, mamá, papá, los hijos, esos son los primeros prójimos. Esto es el domingo pasado, no sé, ya están así como que, veremos, pastor, ya, eso ya pasó, no voy a otra vez a ahondar, ¿verdad? Inquiétese el otro, si quiere véalo ahí en la página, pero ahí está. Mire, no tendrán un doble lenguaje cuando alabamos y bendecimos a Dios para luego maldecir a otros. Hay una falla en nuestro corazón, porque la abundancia del corazón, dice,
habla la boca, ¿verdad? Y decíamos cómo dice ahí el pasaje que por qué vamos a bendecir, primero a Dios a bendecir y luego a maldecir a una persona que es creada a la imagen ¿de quién? De Dios. Y hablábamos de la pena de muerte. Les decía mi postura, de acuerdo, yo estoy de acuerdo en la pena de muerte, porque mi punto de vista es que la Biblia lo avala. Dice: el hombre que derramare sangre, su sangre tendrá que ser derramada. Y si fuera así, hecho en México, o sea, si aplicáramos la pena de muerte en México, mire, no andaríamos con tantas zozobras como luego andamos ahí. Nada más que la justicia es la que es mal aplicada. Quizá mataríamos gente inocente, pues, ¿verdad? De por sí, y luego olvídese, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante. Una lengua controlada por Dios no presume lo que hace. Dice el verso 13 que nos toca hoy: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre. No dice presumiendo todo lo que sabe, todo lo que dice, todos sus cuadros, todas sus maestrías y doctorados y esto. Ya sabe que yo estoy, aunque tengo una maestría y no quiero hacer un doctorado en teología, pero no me gusta mucho eso, ¿verdad? Me parezco a mi padre, yo creo, por algo. Pero digo, si con lo que tengo apenas voy haciendo una cosa, ahora con más cosas, pues va a ser más difícil hacerlas, ¿no? O sea, me refiero, a veces sabe uno mucho, pero hace poco. Mejor hay que ir haciendo lo que uno sabe. No presume lo que hace, que lo dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. No tanto diciendo lo que hace, sino dice mediante obras hechas con, ¿qué cosa? La humildad que le da su sabiduría, porque la sabiduría es de Dios en este caso, y no va a andar presumiendo. Claro, hay logros que son válidos, pero de ahí a que andarlos presumiendo es otro asunto. Lo que uno sabe no lo anda diciendo a los cuatro vientos, sino lo muestra a través de la forma de ser. Hablando de la sabiduría de Dios, pues, ¿verdad? De la forma de ser, de una buena conducta y la no presunción de lo que hace, y que muchas veces pudiera ser falso o exagerado, y pareciera ser falso a veces, o exagerado a veces, pero también a veces, ahora que estuve tramitando mi credencial de la convención de pastor, me dijeron: ¿usted es de tal lado? Sí, a ver, demuéstrenos que está en esa iglesia, y cuáles son sus credenciales, y cuáles son sus estudios. Bueno, pues ahí te van. Me da pena, no quiero andar diciendo tantas cosas que tengo allí, ¿verdad? Pero a veces es necesario hacerlo, pero de eso a que lo andes presumiendo es distinto. Cuando tienes que hacerlo, pues tienes que hacerlo. Esto y esto y esto y esto y esto. Y tengo 26 años en la iglesia. Ay, perdón, pues me quito el sombrero delante de usted. Bueno, pues, ¿para qué me pregunta, pues, verdad? Recordemos que la sabiduría, desde el punto de vista divino, no es tanto el saber mucho, sino el saber aplicar a la vida diaria lo que sabemos. Yo conocí un hermano, no aquí, en otro país. Cuando fui 3 veces a este país. Y la primera vez era una eminencia, o sea, era muy conocido el hermano fulano, sí, teólogo y no sé qué, allá en el otro lado del país. Ahí volé para allá, lo vi, lo saludé, y luego se me acuerda el hermano, perdón. El hermano. Está bueno. Regresé como a los 3 años. Primero a una parte de ahí, de ese país. Oye, el hermano fulano, que quiero ver al hermano que está. Dijo: no. Ya no lo queremos aquí. ¿Por qué? No, pues muy teólogo y todo, pero mire, así, ya se divorció, tiene otra mujer y eso se fue, no sé. Dije: y volé para allá, no para verlo a él, sino a ver a otras personas ahí en donde yo conocí esa iglesia. Y sí, estaba la esposa dejada con los hijos, y el gran teólogo ya se había ido con otra señora. Entonces dije: ¿por qué tanto mapa, pues? ¿Qué tantos conocimientos si no los aplicamos? Y como dicen, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, ponlas tuyas a remojar. O sea, abusado, porque el piso está resbaloso. Y si me entiende bien, si no me entiende, pues ahí le pregunta a su papá o algo así, ¿verdad?
Ahí me pregunto luego, allá afuera. Pero todos podemos caer, pues, ese es el punto. Todos. Entonces, cuidado con juzgar, pero sí digo, a lo que iba es que el conocimiento no te da ninguna, no te protege de nada. Si no te cuidas, vas al ranazo igual que todos, ¿verdad? Más que más, de más altura, pues. Más alto caes, más trancazo te da, más fuerte te da. Entonces, no es tanto saber, sino aplicar la vida diaria lo que sabemos. Es trágico cuando los cristianos nos falta pues esa sabiduría práctica, divina, de aterrizar todo lo que, como yo les digo, como dice el pastor, aterrízalo. Pues sí, es que aterrícenlo, o sea, vamos a la realidad, a la vida diaria. No se ve en quién más habla, quién más dice o qué más sabe, sino en buena conducta, una actitud humilde y de amor para con los demás, una lengua que no hace alarde, que no presume de grandes hazañas, como dice el verso 5. Entonces, una lengua controlada por Dios, no presume lo que hace, no producirá las obras de la carne o la naturaleza pecaminosa. Dice, pero si ustedes tienen envidias amargas, dije, ¿cómo es una envidia amarga? O sea, no solo te da envidia, sino sientes que tu vida se envenena o no se da cuando ves a la otra persona. Imagínese, amarga, rivalidades en el corazón, todo por hablar de más. Dejen de presumir y faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Órale. ¿Verdad? Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Mire, para que se vaya tranquilizando. Dijo, oye, es que todos fallamos, ahí dice la Biblia, ahí dice Santiago, todos nos equivocamos, todos hemos hablado de más, todos hemos dicho un chisme o nos han metido en chismes o a todos se nos hay una palabra de más o de menos. El punto aquí es importante que a veces cuando vemos textos como este, que envidias, que rivalidades, que confusión, acciones malvadas, dices, tengo que evitar esto, tengo que evitar aquello, tengo que evitar el otro, y te pones ahí un montón de cosas de evitar y dices, no, mejor me retiro de esto del cristianismo. Pues sí, a todos nos han dado ganas de retirarnos de aquí, porque a veces lo vemos así, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello, ahora tengo que hacer lo otro, ahora tengo que hacer acá. Es más sencillo de lo que pareciera. ¿Por qué? Porque si lo vemos en el sentido de hacer primero, pues tenemos muchísimo que hacer, o sea, muchísimas cosas que hacer, nunca vamos a acabar. Lo primero que tendríamos que ver es ser. ¿Qué? Pues ser cristiano, ser hijo de Dios, tener una relación íntima con Jesús, ser como Jesús. Si yo soy, eso va a ser igual a hacer. ¿Me explico? O sea, primero debo de ser y solito voy a hacer. Si yo me comprometo más con Jesús, como mi Salvador, ser más como Él, cada vez voy a ser menos impaciente, cada vez voy a tener sin duda más bondad, voy a tener menos rivalidades, voy a hablar menos groserías, menos palabras, voy a tener menos malos pensamientos. Mientras yo sea o siga siendo con Dios, el fruto va a ser. ¿Me explico? Pero si empezamos a hacer, queriendo ser, no se puede, vamos a acabar, nos vamos a enfadar, nos vamos a ir. Esto de Cristo es mucho. Mejor primero soy, o sea, me debo de cuidar mi relación con Cristo, mi devocional, la oración, la integración en la iglesia, y no solamente venir, convivir, estar, ahora que ya hay más chance, bueno, ya invite a la gente a casa a cenar, ya hay convivencia, ya se la pasa en los restaurantes, ¿por qué no invita al pastor a su casa? No olvides eso. ¿Por qué no invita a alguien ahí de sus amigos de la iglesia? Ahora sí, ya se puede más, ¿no? Convivir, o sea, ser para hacer. Si lo vemos al revés, vamos a acabar, no, pues ahí saben que, ahí nos vemos. ¿Sí?
Entonces, es importante que cuando nuestra lengua es controlada por Dios, no producirá las obras de la carne. Entonces, porque nuestra forma de hablar y comportarnos, si no está controlada por Dios, solamente producirá envidias, rivalidades, presunción, mentiras, confusión y toda clase de mal. Dice por allí Gálatas 5, 19, 21, que lo que es las obras de la carne o la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías o cosas parecidas producidas por la lengua generalmente, por el no hablar o por el hablar de más. Mire, hay un texto interesante acá también en Proverbios 18, 20, 21. Dice, cada uno se llena con lo que dice. O sea, al que bendice le gusta bendecir y llena su boca de bendición. ¿A cuántas personas ha bendecido hoy? Repito. ¿A cuántas personas ha bendecido hoy? Porque cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. O sea, la persona que bendice, pues se sacia bendiciendo. La persona que le gusta decir chismes, dice, eso es, dice, se llena con lo que dice. ¿Cómo anda? ¿Anda lleno ahorita o anda? Es que me falta chismear, pastor, me falta sacar ¿Viste? Solitos ahí de paz. ¿Eh? Y dice, se sacia con lo que habla. Es que es así, o sea, reconozcamos eso. A veces no estamos inquietos hasta que no sacamos lo que traemos. Y a veces no es nada correcto, pues. Entonces el punto aquí es que, como decíamos la semana pasada, decíamos en el texto que nuestra boca sea para bendecir, que nuestra conversación edifique. ¿Se acuerda de eso? Que edifique, o sea, estás edificando. Ahora, no es fácil, todos a veces tenemos un lenguaje, algunos muy negativo. Yo soy uno de los que me ha costado muchísimo trabajo cambiar esa forma de ser, de ver, que heredé, que lo que usted quiera. Siempre le echen una culpa a los papás. Qué bueno que mamá no es ahorita, ¿eh? Pero como quiera no me oye. Pero no es, deje de eso, el pasado es el pasado. Tú eres el culpable de tu presente. O sea, tú eres el que en este presente tú puedes decir, bueno, eso fue lo que yo heredé o lo que me enseñaron, pero yo puedo cambiar en nombre de Jesús las cosas, hablar distinto, bendecir. Entonces, yo he batallado mucho con eso y sigo batallando, pero cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Que seamos para bendecir. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Fruto, vida o muerte. Depende de lo que hablemos. Dice Proverbios 16, 28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Por eso decíamos la semana pasada, aléjate de grupos que anden en chismes. En la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar, apártate de ahí, porque te va a causar problemas, muchas situaciones, a provocar diversos momentos amargos. Se dice que un día, conoce usted esta ilustración sin duda, llegó un hombre muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera. Maestro, le dijo, maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti muy feo, se pasó. Muy feo, dice, estoy hablando de ti. Y dice Sócrates, un momento, por favor. Mi pequeño saltamontes, le dijo así, ¿verdad? Espera, ¿ya hiciste pasar a través de los 3 filtros lo que me vas a decir? ¿3 filtros? Dijo, sí, ya sabe, esto es bastante conocido. Recuerda los 3 filtros antes de hablar, replicó Sócrates. Le dijo, sí, los 3 filtros. El primer filtro, le dijo Sócrates, antes de que hables es la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos? Y se queda el otro, dice, no, la verdad no, es que
Me lo dijeron unos amigos, me contaron, escuché. Entonces, si no es verdadero, entonces, ¿qué te parece? Creo que debemos hacerlo pasar, o lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad. La bondad, ¿sí? Lo que me quieres decir es por lo menos bueno. Es algo que va a ser bueno, que va a redituar en algo bueno, que va a concluir en algo bueno. Y dice el hombre, no, la verdad, no, al contrario. Dijo, bueno, entonces vamos al último filtro, la necesidad. ¿Es necesario que me cuentes eso? ¿Es necesario que me cuentes eso? Dice el hombre, para ser sincero, no es necesario. Dijo, entonces, sonrió el sabio, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Cuando dice, hermano, le quiero contar un chisme que dijo, a ver, dime, a ver, la grabadora, saca la grabadora. No, ¿es verdad? ¿Va a ser algo bueno? ¿Vamos a sacar algo bueno de eso? ¿Es necesario que me lo cuentes? ¿O nomás quieres, como dice el texto acá, el anterior, alimentarte, llenarte con lo que dices, saciarse con lo que hablas? ¿Quieres hacer tu chisme del día? ¿Por qué no es tu bendición del día mejor, tal vez? Entonces, una lengua controlada por Dios producirá también el fruto del Espíritu. 17-18 de Santiago 3, en cambio, dice, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Insisto, cuando oiga estos adjetivos calificativos o lo que sea, no se sienta como, tengo que adorar puro, esto, honesto, antes de hacer, sea. O sea, eso se produce solo, pues, a través de quién, del Espíritu de Dios. Pura y además, ¿qué más? Pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Es usted todo eso? No. No. Pues sí, si lo vemos, es que a veces el cristianismo lo vemos así, puras reglas y así. No, pues acabas todo, ¿verdad? Frustrado, no puedo, ¿cómo puro? Si yo ya le decía que él hasta de lo que hacía morir. Pues sí, mientras más nos acerquemos a Cristo, mientras más intimemos con Dios, con Jesús, mientras más seamos llenos del Espíritu Santo, dependamos de Él, va a ser igual al fruto. Puro, sincero, dócil. Sí, primero ser. Entonces, en fin, dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Así que no necesitamos decir que somos sabios. ¿Qué tenemos que hacer? Demostrarlo con conducta, con hechos, pues ese es el punto aquí principal. Demostrarlo con los hechos que tenemos que tener cada uno como creyentes. Entonces, mire, en la vida diaria tenemos que mostrar ese fruto que viene de la sabiduría de Dios, que viene por el que Dios controla nuestro hablar, o debe controlar nuestro hablar. Ese hablar, esa sabiduría debe ser pura, o sea, sin error. ¿Por qué? Porque viene de qué? De la palabra de Dios. Pacífica, conduce a la paz y a la armonía, no a la guerra. Una palabra muy de moda. Hoy, en este momento, hay guerra. Yo decía, comentaba ayer, antier, con alguien, en la oración de los varones, ahora todo el mundo en su Facebook y todas las convenciones, oremos por la paz allá donde hay guerra, ¿verdad? Y oremos, sí, pero pues aquí en Zacatecas la gente está yéndose también de sus casas, agarrando sus cachivaches y le está corriendo por otro lado. ¿Por qué no oramos aquí por Zacatecas, por ejemplo? Digo también por Ucrania y por Rusia, pero aquí, bueno, toda la ribereña ya está más o menos poblada, pero un día se despobló todo acá, Mier y todo eso estaba solo.
Eso está pasando ahora en Zacatecas. La gente se está yendo de ciudades de Zacatecas hacia otros lados. Está huyendo. Entonces, ok, hay que orar, sí, allá por Ucrania y por Rusia, pero también acá por México. Dice Santiago, no lo veáis, lo vemos el domingo próximo, Dios mediante. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, ¿no es de tu interior? ¿No es de lo que traes acá adentro? ¿Quieres? Y no tienes. Y si no tienes, matas para conseguir. Lea un poco la historia del tanto de un lado como de otro en la guerra. Pues quiero que me devuelva lo que era mío. Y yo quiero que vuelva a ser así. Esas son guerras. ¿Y de dónde viene? De acá del corazón. O sea, no es de un país contra otro país, es de un presidente contra otro presidente. Y órale, vamos, nos agarramos, nos llevamos entre los pies al que se deje. Ya está, la gente huyendo, porque dos señores traen acá su guerra interna. Eso ha sido. Las guerras han sido por un berrinche a veces de la gente. ¿Quieres? ¿No tienes? Matas para obtener. Eso es la guerra. ¿No? ¿No matan a medio mundo? ¿Para qué? Para quedarse con cosas que, como estoy en línea, no quiero decir muchas cosas ahí. Es bondadosa, incluye paciencia, dominio propio, es dócil. O sea, si usted y yo somos eso aquí me pega duro, Si usted y yo somos unas personas que tenemos la sabiduría de vida, debemos ser dóciles, mansos. No lo otro, mansos, sí, ¿verdad? Una disposición a ceder. Vamos a ver, no tienes que violar tus principios, no, pero sí puedes ceder. Ser razonable. Esa sabiduría se ve, por eso esto tiene mucho que ver con esto, pues, ¿verdad? Por eso lo puse yo, fruto del Espíritu. Llena de compasión, de misericordia, no se apresura a juzgar ni a condenar, llena de buenos frutos, ayudas a la gente, imparcial, aunque estén dispuestas a ceder, no estás dispuestas a comprometer la verdad. Ok, voy a ser dócil, pero mi punto de vista es este. Voy a cooperar, voy a actuar, pero no estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo. O sea, dependiendo de la situación, claro, ¿verdad? Pero tenemos que buscar también estar de alguna manera siendo imparciales, y esa sabiduría es sincera, no permite la hipocresía, la verdad se habla, se respalda con un motivo limpio. Por eso le digo, no la veamos así como que, híjole, puro, pues no, a veces pacífico, pues menos, bondadoso, no, pues me rindo, me doy, ¿verdad? Así no se ve, así se frustra uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Me llego más a ti, me apego más a ti, me acerco más a ti, porque el acercarme a ti producirá el fruto en mí. Eso se va a producir. Es un fruto, y el fruto que se produce, ¿no? ¿A poco el manzano? Ay, tengo que dar manzanas, no, hijo, sal, manzana. No. ¿No? ¿O sí? ¿Qué? Sale solita por un ¿qué? Proceso de crecimiento. Es lo mismo. Ay, soy puro, no, soy más impuro que la leche, no sé qué, ¿verdad? Bondadoso, pacífico. No, tranquilo. Vamos a que eso se produzca. Como que le hemos a veces predicado y visto las cosas al revés, y le ponemos a la gente unas etiquetotas y unas cargas pesadas. Jesús le decía a los fariseos: ay de ustedes, fariseos hipócritas, que le ponéis cargas a la gente, no la dejas entrar, dice, al cielo, dice, pero ustedes van derechito al infierno, algo así les decía, ¿no? Cargas, tranquilos, sí, hay que hacer, sí, pero producto del ser, más que nada. Entonces dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esto es interesante esto, porque la paz no se puede sembrar en cualquier terreno. Se puede imponer, por ejemplo, ahora en la guerra que hay. Puede ser que algún presidente X
y diga, es que la paz, no sé qué, y le pueden dar el premio Nobel de la Paz al presidente fulano porque él permitió que un país y otro país se controlaran, se reprimieran. Pero ahí está la guerra. Ahí está la guerra acá adentro. Y el día que menos pueda, te doy otra vez, porque no hay paz realmente interna. Entonces pueden darle el premio Nobel de la Paz a quien sea, porque calmó los ánimos. Ya no se pelean, sí, pero se están diciendo hasta la despedida por acá. Entonces, la paz no se puede sembrar en cualquier terreno. La paz que da Dios se siembra y fructifica entre personas que quieren hacer la paz. Por eso la paz que Dios da no se entiende, el mundo no la entiende, ni la va a entender. No se produce como una pastilla para tal o cual. Ay, dame una pastilla para la paz. No, no es así. Dará fruto en medio de cualquier situación. Por eso, matrimonios, hijos con papás, patrones, lo que sea, jefes, empleados, puede ser que alguno de los dos de algún lado no quiera hacer la paz y no va a haber paz. La paz se siembra cuando los dos quieren la paz. Si no, va a haber siempre guerra. Se siembra, fructifica entre personas que quieran hacer la paz. Permanecerá y dará fruto en medio de cualquier situación. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. O sea, para que haya paz, tenemos que buscar a alguien que quiera la paz y que nuestra lengua pues produzca precisamente el fruto divino, el fruto de Dios, para que haya siempre esa paz. Nuestra lengua debe ser domada pues por Dios a través de su Espíritu Santo. De esa manera producirá la sabiduría de lo alto, el fruto del Espíritu, y todo fruto tiene un tiempo para producirse. Es un proceso, una relación cada día más estrecha con Dios. Por eso, ser como Jesús, primero. ¿Para qué? Para hacer las cosas como Jesús. Y vamos a descansar más, de verdad. Y nos vamos a criticar menos. Y nos vamos a sentir menos culpables y menos condenados si rompemos un fruto o una forma de responder ante Dios. Ay, me equivoqué, Señor. Tranquilo, sigue en ese proceso y vas a producir. O sea, tenemos que producir, claro, pero tenemos que estar primero en ese proceso, ¿sí?, de crecimiento espiritual. ¿Ok? Padre, gracias por este día, gracias por la vida que nos prestas, gracias por la lengua también, que sin duda tú la pusiste allí con un fin, con un propósito. Permítanos que sea una lengua controlada por ti, domada por ti, y sobre todo eso se da cuando creemos en ti. No podemos domar nuestra lengua plenamente y definitivamente hasta que no seas tú nuestro Señor, nuestro Salvador. Quizá podemos ser educados, podemos ser, como decíamos la semana pasada, podemos inclusive hasta en los pensamientos a veces educarlos gracias a ti, transformarlos, llevarlos cautivos a ti, porque podemos no decir, pero podemos pensarlo, pero aún ahí en los pensamientos, como platicábamos la semana pasada, tú nos ayudas a llevarlos a ti, a apresarlos en ti para que salgan pensamientos honestos, puros, amables, todo lo que es de buen nombre, dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender que la sabiduría humana por sí nos llevará por sí sola a problemas, a presunción, a rivalidades. Y no es que de alguna manera debamos desecharla, porque necesitamos esa sabiduría hasta cierto punto para mantenernos caminando aquí en el mundo, pero sobre todo la sabiduría tuya es la que necesitamos para controlar todo aquello, Señor, que necesitamos para seguir creciendo. Gracias, Señor, gracias porque nos has dado entendimiento humano, porque nos has dado capacidades humanas. Permítenos aprovecharlas hasta el momento adecuado, después desechar aquello que nos lleve a situaciones incorrectas, pero sobre todo completar, Señor, esa sabiduría humana
con la sabiduría tuya e inclusive permear, influenciar todo lo que hacemos con esa sabiduría tuya que nos das a través de tu Espíritu Santo. Gracias por todo, gracias por este momento, Señor. Ayúdanos a cada día ser más como tú, a no preocuparnos demasiado excesivamente por los puntos, por los detalles, por las síes, por las comas, sino a ser cada día más cercanos a ti, y estaremos produciendo ese fruto que tanto se espera y que lo estamos haciendo sin duda, pero a veces nos alejamos. Que no nos alejemos, que estemos cerca, Padre, que podamos de verdad cada día evidenciar con nuestras palabras, en este caso con nuestra acción, con nuestro actuar, ese fruto, esa lengua controlada por ti, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.